¿Qué tal? Bienvenidos, feliz nuevo año y muchas bendiciones para todos nuestros amigos televidentes. Bueno, comenzamos el año escuchando nuevamente de perspectivas económicas para este año 2025. Recientemente, Corfi, antes Corfi Colombiana, publicó este informe de perspectivas económicas que lo llama luz al final del túnel, pero lo ponen como un interrogante. Ellos hablan de varias luces, pero también de varios nubarrones a lo largo de este año para la economía colombiana y también, por supuesto, mirando lo que pasa con la economía global y sobre todo ahora mirando muy de cerca a Estados Unidos porque ya se aproxima la posesión del nuevo presidente Donald Trump. Bueno, vamos a hablar de estas perspectivas, de qué esperamos, de cuáles son los riesgos. Hoy los invitamos a la charla con César Pavón Camacho. Él es director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfi. Bienvenidos y bienvenido, César. Feliz año para ti también. ¿Cómo te encuentras? Hola Gina, qué gusto saludarte y muchas gracias por la invitación, también a toda la audiencia. Ante todo, pues desearles un feliz año y esperemos que veamos más la luz que el nubarrón, siguiendo el nombre de nuestro estudio. Bueno, vamos a ver entonces qué tantas luces hay. Cuando uno mira el contexto internacional, que es lo más próximo que tenemos con un evento muy grande que va a haber ahorita el próximo lunes, y es que el exmandatario Donald Trump llega nuevamente a la Casa Blanca en Estados Unidos. ¿Cómo nos irá a la economía colombiana con este nuevo mandatario que es de por sí bastante radical y polémico? Claro, pues yo creo que esa es la primera pregunta que nos hicimos al hacer este informe. Parto diciendo hay una gran incertidumbre. Yo sí creo que un presidente siendo tan radical, pues siempre genera mucha incertidumbre de qué tanto se va a poder implementar de lo que realmente anuncia. Nuestra perspectiva, pues uno debería analizar 4 aspectos. El primero es producción, en términos de crecimiento que estamos viendo. Yo creo que hay un consenso en el mercado, en un optimismo, en la medida que hay una agenda, al menos en el corto plazo, de regular la economía y mantener el alivio de impuestos. Eso naturalmente genera cierto optimismo y yo creo que el mercado así lo siente y lo percibe como un optimismo en el corto plazo, por lo cual estaríamos hablando que hay una luz y que le favorece en gran medida a Colombia al ser Estados Unidos nuestro principal socio comercial y en general al mundo, pues por la importancia que tiene Estados Unidos. ¿Cuál creo yo que son las dos nubarrones y las dos preocupaciones que podemos ver y más latentes con los datos recientes que hemos visto? La inflación. Lo cierto es que las medidas y los anuncios de tarifas y de aranceles a las importaciones, eso naturalmente incrementa los costos y además el hecho de que tener una política migratoria muy cerrada puede elevar los costos laborales. Entonces se ven unas presiones inflacionarias y de hecho yo creo que el mercado en el último mes, incluso después de la publicación del informe, está viendo que pueden haber presiones inflacionarias. Esta semana conocimos el dato de inflación de un 2,9%. Hay unas presiones inflacionarias que la respuesta que está teniendo el mercado ante esta posible incremento de la inflación es unas tasas altas por más tiempo. De hecho, hace unos meses, nosotros cuando estábamos en el informe, la mayoría de analistas estaban previendo que las tasas de interés del mundo y en particular de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, iban a reducirse entre 50 y 75 puntos básicos. Hoy el mercado está leyendo más algo entre 0 y 25 puntos básicos. Esto es un tema fundamental, esencial para la economía colombiana y en general para la economía global, tener unas tasas altas por más tiempo. El segundo nubarrón, que creo que va a ser muy importante y vamos a ver los anuncios del presidente en los primeros 100 días que habla al respecto, es el tema fiscal. Lo cierto es que Estados Unidos ha venido a un nivel de endeudamiento muy alto, ya lo empezamos a ver en las primas de riesgo, los tesoros, las tasas de interés de los tesoros están subiendo y están evidenciando que hay una fragilidad y una vulnerabilidad importante que más ante una política clara de reducir los impuestos, pero si no se logra reducir el tamaño del Estado rápidamente, pues va a generar y va a seguir generando déficit constantes. Entonces yo creo que lo resumiría de esa manera, aunque hay una gran incertidumbre, vemos un panorama optimista en términos de crecimiento, pero con unos nubarrones en términos inflacionarios y tasas de interés y a su vez
fiscalmente hablando. Fiscalmente, entonces, riesgos, inflación y el panorama fiscal en Estados Unidos. Me quedo ahí con los riesgos para ir pasando a Colombia, si te parece, o miramos algo más en el mundo de lo que estemos pendientes próximamente. No, creo que esto se contagia en el mundo, también por ejemplo en Europa. Las noticias de comienzos de año, pues sí hay presiones inflacionarias, también venían bajando tasas y seguimos viendo unas tasas altas. La economía china, que también es un motor de la economía, pues espera que cumpla su meta de crecimiento que tuvo el año pasado, cercano al 5%, y vemos que yo creo que esto de Estados Unidos va a contagiar al mundo entero. Entonces ese panorama va a ser al final la que marque las tendencias. Muy importante, por supuesto, lo que pase con los conflictos geopolíticos. Vemos ahora unas nuevas noticias de Israel-Hamás que esperamos se concreten, porque yo sí creo que esto, y en particular para los precios del petróleo, va a ser muy relevante en la economía global. Ok, bueno, miramos entonces un poquitico más adelante precios del petróleo también, cómo nos afectan en nuestro panorama local. Entremos entonces de lleno en Colombia, César. Hablando de actividad económica, básicamente, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo arrancamos este año 2025 cuando miramos lo que pasa en la economía como un todo? Claro, y gracias por preguntar y empezar por esto, porque yo creo que ahí es donde estamos viendo más la luz claramente dentro del panorama. Hay que entender primero de dónde venimos. Claro. A mí me gusta hablar antes de la luz o las nubarrones, me gusta hablar del túnel. Venimos de un túnel. Lo cierto es que la economía colombiana, después de la pandemia, tuvo un comportamiento cíclico muy atípico. Partamos del 2020, con la pandemia se contrajo cerca de un 7%. Posteriormente, los siguientes 2 años tuvimos un crecimiento muy acelerado, crecimos cerca de un 11% del 2021, un 7% también del 2022, que eso era como un sobrecalentamiento posterior a la pandemia, que tuvo como algunos desbalances, por ejemplo los temas inflacionarios y demás, que hacían prever, e incluso era esperable que en el 2023 y 2024 fuera un ajuste. De hecho, el 2023 crecimos apenas un 0,6%, creemos que va a cerrar el 2024 en un crecimiento del 1,8%. Okay. Esto lo que demuestra es como una desaceleración que era deseable ante el contexto macro que estábamos viendo, presiones inflacionarias, desbalances externos. Entonces presentamos un ajuste de la economía, ese es el túnel que escribimos, y nosotros sí creemos que ya el 2025 va a ser la salida de ese túnel. ¿Y qué estamos viendo en la salida de ese túnel en temas de crecimiento? La verdad, los datos han sido positivos. Vamos a cerrar, como ya dije, en un 1,8% en el crecimiento del PIB el año pasado, cuando al comienzo del año se estaba hablando, incluso algunas personas hablaban de una posible recesión. De recesión, sí. De recesión. Y la mayoría de los pronósticos al comienzo del año eran del 1,3%. Lo que vemos es que sorprendió al alza. Hubo factores positivos que ya puedo mencionar algunos, que esperamos que se mantengan este año, y nuestro pronóstico de crecimiento este año es de un 2,6%. Okay. Es un crecimiento superior al que tuvimos el año pasado. Muestra una senda de reactivación, advirtiendo que está por debajo del potencial de Colombia. Nosotros debemos aspirar a crecer por encima del 3%, un 2,6% es algo positivo, pero sí creemos que está por debajo de su potencial. ¿Qué factores creo yo que han dado esta luz? Y me parece importante resaltar. Primero, pues yo sí creo que la buena noticia de la reducción de tasas de interés. Vimos que cerró el año pasado las tasas de interés, las del Banco de la República, en un 9,5%, veniendo del máximo del 13%. Esto muy atado también al comportamiento de la inflación. La inflación comenzó cerca de un 9%, cerró, ya conocimos el dato del cierre del año pasado, en un 5,2%, casi que 400 puntos básicos por debajo de lo que comenzó el año. Esto naturalmente refleja y mejora los bolsillos de los colombianos, para que todos lo entiendan. La medida que la inflación y los precios no se reducen, pero sí crecen a un ritmo menor, es un alivio a los bolsillos de los colombianos. Y también el hecho de que las tasas de interés bajen afecta a los consumidores que piden crédito hipotecario, y además a las empresas que deciden invertir. Y también hubo 2 sorpresas que yo creo que nos afectaron positivamente, que fueron, por un lado, el mercado laboral. El mercado laboral, lo cierto es que fue resiliente. La gente esperaba que después de este ajuste que vivimos, el mercado laboral iba a haber cifras negativas de empleo. Por el contrario, vimos que el empleo fue resiliente. No diría tampoco que fue sobresaliente, pero sí fue resiliente al finalizar del año. De hecho, estamos viendo cifras por debajo de 2 dígitos.
está en 9%, unos niveles bajos relativos a su histórico en los últimos años. Y también otro factor que benefició y creo que irrigó en gran medida sus beneficios en la economía colombiana fueron las remesas. Ahorita que estábamos hablando de Estados Unidos, las remesas pueden llegar a representar al cierre del año pasado cerca de 50 billones de pesos. Eso es más o menos 3 puntos del PIB. Hace no mucho tiempo, en el 2019, esa cifra no era ni la mitad de lo que va a representar. Y yo creo que incluso esto va a ser algo que se mantiene el próximo año, ya podemos hablar más en detalle del 2025, pero creo que estos factores, tasas de interés bajas, inflación baja, bajando, un mercado laboral resiliente y además el flujo sorpresivo, porque eso sí fue algo histórico de remesas, hicieron que en general el consumo y ya vemos como una fase de reactivación que esperamos que se mantenga para este año. Ok, eso por el lado positivo. Antes de mirar el 2025 y lo que se va a extender de ese panorama tan positivo para este año, hablando de tasas de interés, hablando de inflación o de remesas, miremos los lunares que hubo en la economía cuando miramos algunos sectores, por ejemplo, todavía con fuertes, si bien se vienen recuperando todavía con contracciones, y también la inversión, que es el punto álgido acá en el panorama. Tú lo acabas de decir, Gina, yo creo que el gran lunar del año pasado es la inversión. La inversión medido como porcentaje del PIB está en sus mínimos de hace unos 10 años. Me gusta compartir esta cifra, hace 10 años hablábamos de una cifra de inversión como porcentaje del PIB, que es como usualmente se mide la inversión, cercana a 24 o 25 puntos del PIB. Hoy en día la cifra llegó en su último dato que tenemos del tercer trimestre, llegó al 17%. Muestra una tendencia de recuperación, fue una noticia positiva que vimos en el segundo semestre del año pasado, pero en cualquier caso unos niveles muy bajos. No tener inversión es una gran preocupación de la economía colombiana. No tener inversión, no solamente en el corto plazo, no solamente en el año 25, sino en los siguientes años, el crecimiento que pueda aspirar la economía pues va a ser muy por debajo de lo que históricamente ha sido. Y esto afecta, por supuesto, la creación de empleos, las metas de superación de pobreza. Entonces yo creo que el gran lunar y donde yo espero ver unos esfuerzos más importantes este año es en los temas de inversión. Ahí creo que la variable de tasas de interés ha afectado, pero hay otros temas que han sido muy importantes, como los temas impositivos, los temas fiscales. Ha incrementado la carga fiscal a las empresas y a las personas, que eso naturalmente espanta la inversión. Y también algo muy importante que no hay duda alguna, que no se puede controvertir porque ya varios estudios se han hecho al respecto, es la confianza. La confianza inversionista está muy débil, aunque vemos una tendencia, digamos, de reactivarse, todavía sigue muy débil, y yo creo que debe haber un gran esfuerzo, gobierno, sector privado, ciudadanía, para recuperar la confianza y de esa manera recuperar la inversión este año. La inversión, que es el punto entonces fundamental. Miremos rápidamente sectores, César. Para este año, pues, ¿cuál es la perspectiva? Sobre todo mirando comercio, sobre todo mirando construcción y la industria. Sí, pues yo partiría de los que nos han sorprendido positivamente. Diría que si bien construcción como un todo presenta señales mixtas, obras civiles, en particular las obras de infraestructura, han sorprendido al alza. Fue una de las sorpresas positivas que el año pasado tuvimos y que esperamos que se mantengan este año, impulsadas principalmente por las obras de infraestructura en Bogotá. Aquellos que vivimos en Bogotá creo que hemos sufrido las consecuencias de estas obras del Metro de Bogotá, de las obras de Transmilenio, pero esto se denota y se ha demostrado que su gran ejecución, porque es una alta ejecución de estas obras, están impactando positivamente en la producción, y yo creo que ha sido una noticia positiva. Desafortunadamente el sector vivienda es el que no ha contribuido todavía positivamente, y creo que los anuncios recientes del gobierno van en contravía de lo que uno esperaba para impulsar este sector. En cualquier caso, yo creo que vamos a ver un sector de construcción un poco más positivo de lo que vimos el año pasado, con unas obras civiles todavía en terreno positivo, y la vivienda, en la medida de lo posible, que las ventas de viviendas ya se empiecen a reactivar. Esperaríamos que este año ya veamos la vivienda en terreno positivo. Comercio e industria. Comercio e industria empezaron el año pasado en efecto en terreno negativo, pero empezamos a ver, y más que todo al cierre del año, una tendencia positiva. Y yo creo que esto está muy asociado con lo que hablábamos ahorita de las tasas de interés. A la medida que los hogares sienten que las tasas de interés, digamos, dejan de asfixiar
y que la inflación deja de presionar, pues ven espacio para poder aumentar su consumo en temas de comercio, y eso es muy importante porque el comercio y la industria, además de ser grandes jalonadores de producción, también son grandes jalonadores de empleo. Entonces yo creo que ahí vimos noticias positivas que esperamos se mantengan este año. Otros sectores que también creo que vale la pena resaltar, el sector agropecuario, fue una sorpresa positiva el año pasado, no solamente por la producción de café, que además fue acompañado por unos precios muy altos en los productos agropecuarios, sino en general todo el sector. Y yo creo que este dinamismo esperamos se mantenga este año. ¿Cuál creo que puede ser el sector donde vamos el mayor lunar este año y donde incluso es el único sector que nosotros prevemos que esté en terreno negativo este año? Minerías y canteras. No solamente el sector petrolero, afectado por supuesto por la desconfianza en la inversión, que ya se empieza a ver en los actores de producción, sino también por los temas de orden público. Si uno ve, por ejemplo, el carbón, los distintos minerales al petróleo, el carbón y litio y demás, se ha visto que la producción se ha disminuido y nuestro pronóstico es que este siga en terreno negativo este año, explicado nuevamente por los temas de inversión, pero también por los temas de orden público y de seguridad que van a seguir latentes este año. Yo creo que es una gran preocupación porque ellos tienen un gran peso en la actividad económica del país. Claro que sí. Bueno, dejemos entonces allí un poco los sectores, volvamos a tasas de interés, ya mirándolo hacia este año, César, porque esta semana el presidente Gustavo Petro anuncia 2 nuevos codirectores del Banco de la República, Laura Moisá y César Giraldo. ¿Cuál es tu percepción? Porque lo que se esperaría es que bajen aún más esas tasas de interés o se dé más fuerza al crecimiento económico. Bueno, nuestra visión, incluso desde el informe que lo publicamos hace unas semanas, era que estábamos atentos a estos cambios de la Junta del Banco de la República. No nos sorprenden, ya estábamos anunciados. Veo, aunque no los conozco personalmente, pero veo unos perfiles académicos, que es lo más importante, que la discusión se centre en lo académico. Y nuestra postura es que, ante todo, el Banco de la República va a velar por sus principios. Y yo sí creo que la independencia del Banco de la República no está en riesgo, comienzo destacando eso. El Banco de la República ha hecho una tarea loable en los últimos años, que espero y estoy seguro se va a mantener este año. Han sido ese guardián de la inflación ante los niveles que tuvimos en el 2021 y 2022, que creo que se va a mantener incluso con la Junta del Banco de la República. Ya hablando en cifras concretas, nuestro pronóstico es que la inflación al cierre de este año cierre ya en su rango meta, es decir, que cierre entre un 2 y un 4%. Nuestros pronósticos apuntan que la inflación va a ceder, va a ser más cerca del 4% a la parte superior de la meta al cierre de este año, pero sí creo que hay un compromiso muy claro del Banco de la República por llegar a esa meta. Hemos visto sorpresas negativas. Creo que éramos al comienzo o hace unas semanas éramos un poco más optimistas de que esa senda o esa convergencia al 4% iba a ser mucho más rápida. Las noticias del aumento del salario mínimo del año pasado, sumado además a varias noticias que hemos visto, presiones externas, también por ejemplo el tipo de cambio se mantiene por encima de 4.400 y factores adicionales, por ejemplo, la indexación de los arriendos y también empezamos a ver nuevamente presiones de alimentos, pueden generar que la inflación llegue un poco más lento de lo que habíamos previsto hace unas semanas a ese rango, pero sí estamos confiados en que ese rango se va a llegar. ¿Por qué al final? Porque también, aunque llegan nuevos codirectores del banco y un poco nuestros pronósticos sí apuntaban a que probablemente ante la llegada de estos nuevos codirectores va a haber una aceleración en la reducción de tasas. Yo creo que nosotros dentro de nuestros modelos incorporamos una ligera aceleración de las tasas. Creemos que el contexto externo y el contexto interno no les da tampoco para que puedan hacer una muy rápida aceleración. Ellos seguramente van a estar viendo los datos y el equipo técnico les va a evidenciar los riesgos de acelerar muy rápidamente la reducción de tasas. Nuestro pronóstico de cierre hoy en día que mantenemos ante las noticias es que cierre la tasa de interés en un 7%, es decir, que bajaríamos de un 9,5% a un 7%, 250 puntos básicos. ¿En el año? En el año. Lo cual demuestra que es una postura cautelosa. Lo cierto es que hace unos meses la mayoría de analistas, incluso cuando publicamos el reporte, estaban más cerca del 6%. Nosotros ya prevíamos esta tendencia no solamente local, sino global a unas tasas altas por más tiempo.
e incluso con un 7%, pues estaríamos hablando de una reducción de apenas unos 250 puntos básicos en todo el año, ¿no? En las reuniones que se van a tener. Y yo creo que incluso el sesgo, más viendo las noticias externas, nuevamente le repito las cifras, la Reserva Federal hoy en día se está pensando que no o que apenas va a bajar sus tasas de interés en 25 puntos básicos. Okay. Eso es una tendencia global, generalizada, frente a un 75 puntos básicos o 100 puntos básicos que tenemos hace un año. De por sí los 250 puntos básicos diríamos que es una postura cautelosa, y el sesgo, si llegara a ver, es que incluso podría ser más alto. He oído a algunos analistas hablando de un cierre más del 8%, que dependerá en gran medida de lo que pase con la inflación, pero yo sí no tengo dudas que el objetivo primordial que va a ser que la inflación llegue a su rango meta se va a cumplir. Bueno, entonces esperaremos a ver qué pasa con esos objetivos del banco, si se cumplen este año o no en cuanto a inflación. Nos quedan 5 minuticos, César. Por supuesto, una de las grandes preocupaciones es el frente fiscal, el panorama fiscal en el país. Básicamente estamos esperando noticias de si cumplimos o no la regla fiscal del 2024 y de cuál es el faltante a todas estas para que cuadren esas cuentas, porque tenemos tantas cifras de tantos lados que quisiera preguntarte en este momento cuál es ese panorama más claro de lo que nos falta en el presupuesto, de cuáles son las grandes preocupaciones para este año. Claro, Gina, pues yo creo que ese es el gran nubarrón, y así lo anunciamos en nuestro informe, que fue el gran nubarrón del 2024 y que por todo lo que vemos no creemos que cambie mucho el escenario en el 2025. Vemos una gran incertidumbre fiscal, que esto nos afecta en prima de riesgo, a lo que tanto los colombianos también les puede afectar es la tasa de cambio, etcétera, que ya si quieres al final hacemos un comentario de ello, pero sí, yo digo que el comentario general es el tema fiscal va a ser el gran nubarrón del 2025. Y a mí sí me parece importante dar un poco las cifras, porque yo sí veo que hay una mala información. Creo que el Ministerio de Hacienda también sería importante que ellos nos ayudaran también como a compartir las cifras, porque hay muchas cifras que están pasando diariamente en la mesa y uno a veces se pierde mucho como en la discusión. Yo en términos ya absolutos y general lo que les diría es el 2024, el ajuste del gasto total frente a lo que se pronosticó en octubre del año antepasado, es decir, en el año 2023, se hizo un presupuesto para el siguiente año, y al final ese presupuesto que se hizo inicialmente se ajustó en su totalidad en cerca de 56 billones de pesos. ¿Se ajustó? Se ajustó. Okay. 56 billones de pesos frente a lo que se había anunciado inicialmente. Yo pongo el ejemplo, siempre es como una empresa hace su presupuesto al próximo año y dice: mi presupuesto es X, y al final se termina ajustando en cerca de 56 billones. Eso es más del 10% del presupuesto, ocasionado por supuesto por la caída de ingresos. Vimos una caída de recaudo explicada por el bajo desempeño económico, pero también porque el propio Ministerio de Hacienda sobreestimó los ingresos que iba a tener, y aparte hubo los temas de la reforma tributaria que se cayeron y que no sumaron a esas cuentas que tenía el Ministerio de Hacienda a principios del año pasado. De los 56 billones, digamos que el ajuste que ya se ha hecho es cercano a 36 billones, 35 billones. Ya con todos los anuncios se han hecho varios recortes, aplazamientos, hay una discusión de esos aplazamientos, qué tanto fueron efectivos y qué tanto no. Según nuestras cuentas, fueron efectivos cerca de 35 billones de pesos. Okay. Es decir, que al cierre del año pasado, esto lo vamos a conocer en febrero, quedaban pendientes por, digamos, cumplir la regla fiscal cerca de unos 20 billones de pesos. Nosotros, ¿cómo pensábamos que se iba a cumplir? Y de hecho nuestro pronóstico es que sí se va a cumplir la regla fiscal al cierre del año pasado. Esto lo vamos a conocer cuando se hagan las cierres fiscales, que va a ser en el mes de febrero, pero sí creemos que se iba a lograr el cumplimiento de la regla fiscal gracias a la baja ejecución. Al final, la plata que no se ejecute, pues naturalmente puede entrar, digamos, a restar al presupuesto y a la cierre de caja, si así lo quisiéramos llamar, del Ministerio de Hacienda. Okay. Y nosotros sí creemos que con la baja ejecución que se tuvo en los diferentes ministerios, que por supuesto se debió a temas de implementación, pero también hubo un tema intencional del Ministerio de Hacienda por no ejecutar los programas que no se estaban haciendo, eso favorece las cuentas nacionales y al final lleva a una reducción del presupuesto total de 56 billones de pesos. Es un dato importante que yo sí creo que se va a cumplir la regla fiscal, aunque vemos que es un tema
de mucha variación. ¿Qué pasa en el 2025? Empezamos este mismo ejercicio de planeación fiscal y lo que estamos viendo es que ya el faltante, más ante la no aprobación de la ley de financiamiento, son 40 billones de pesos. Okay. Es decir, que vamos y empezamos el año nuevamente como este ejercicio de planeación presupuestal. Yo, como cualquier empresa, como cualquier hogar, yo hago unos ingresos, unos gastos y estimo cuánto de eso va a poder pagar, y ya partimos el presupuesto general de la nación en cerca de un desfase de cerca de 40 billones de pesos con la caída de la ley de financiamiento. Estos son 40 billones de un presupuesto total aprobado de 523 billones de pesos, para que tengamos como esas cifras gruesas en la cabeza, que siempre hay mucha confusión y discrepancia. Yo personalmente siento que con estas cifras que les acabo de compartir o tiene al menos el mapa y el panorama un poco más claro. Nuestra visión es que sí se va a cumplir la regla fiscal este año, aunque seguiremos permanentemente en esa gran incertidumbre. Depende si el recaudo mejora y demás factores que seguramente van a afectar, y va a ser la gran pregunta de este 2025. El recaudo, bueno, que esta semana también fue noticia ese pedido que hizo el presidente Gustavo Petro de renuncia del director de la DIAN precisamente por bajo recaudo, es lo que dice el mandatario. Bueno, 30 segunditos si es posible, César. Tasa de cambio que nos decías, pues la previsión para este año. Pues los vientos en este contexto sí son de depreciación, por dos factores. Yo creo que hay que ver siempre en el tasa de cambio el factor externo, y ya dijimos, yo creo que en Estados Unidos se ve un dólar fuerte, eso hace presión para que el dólar, no solamente en Colombia, sino en general en nuestras economías, se debilite. Entonces vemos por un lado una tendencia de dólar fuerte, un optimismo de corto plazo puede ser en el caso de Estados Unidos, que afecta nuestro tipo de cambio, y localmente pues vemos unas presiones más que todo de presión por los temas fiscales. En la medida que haya esta incertidumbre local latente, pues los inversionistas van a evitar traer dólares a la economía, que eso sigue generando presión. Entonces yo prefiero no atarme como a un rango, pero sí que son más claras las señales de depreciación que de apreciación para este año. Nuestro pronóstico es que cierre entre 4.300, 4.400, con una tendencia a una probabilidad más de depreciación hacia el cierre del año que de apreciación. Ok. Bueno, César, pues se nos acabó el tiempo, pero los que quieran ampliar este informe está en la web, es gratuito. ¿Cómo lo pueden conseguir? Por supuesto, Gina, pues sí, muchas gracias y muy invitados a visitar nuestra página web. Ahí está el informe, también tenemos un resumen ejecutivo, las presentaciones que hicimos en el reporte, y por supuesto que muy invitados a visitarlos para que al final también tenga cada uno una visión, y que ojalá en la medida de lo posible veamos más la luz que las nubarrones para el 2025, que es lo que creo que todos deseamos. Claro, ojalá entonces esperemos que se nos den las cosas para que haya más luz al final de ese túnel y no quede en interrogante como lo ponen ustedes, sino que ya sea una certeza. Dependemos de muchos factores, pero bueno, hay que trabajar para que así sea. César, muchísimas gracias, como siempre, un placer. A ti, Gina, a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ustedes también, mil gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerden que somos Economía al Día de Cable Noticias. Nos encuentran en YouTube y también en @cablenoticias, @GinaRamosTV. Nos vemos en una próxima.